Bienvenidos a todos y a todas, ya amigos, amigas de ALADE, de estos jueves ALADE que hemos instalado entre todos, como les decía recién. En el día de hoy, como saben, como ya pudieron ver a través de las redes, contamos con Horacio Pintos. Horacio Pintos es abogado especializado en Derecho Deportivo, es uruguayo, es de Uruguay, y la verdad es que es un placer poder contar con vos, Horacio. Como te decía antes, he escuchado varias de tus charlas, así que seguramente vamos a mantener estas grandes charlas que siempre has dado, así que muchas gracias. Él está a cargo, es director del departamento, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, con lo cual hoy nos va a hablar del TMS, alguien que realmente conoce muy bien cómo funciona el sistema, y también es vicepresidente de la Cámara de Apelaciones de CONMEBOL. Así que bueno, reitero, un gran placer poder contar con vos, te agradezco en nombre de todo ALADE, y también va a intervenir ahora Ricardo para poder hacer una pequeña intro, y bueno, para todo el resto, como ya saben, pueden ir haciendo preguntas a través del chat, y bueno, y vamos a disfrutar de tu exposición, Horacio. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, nada, como siempre, en este caso agradecer profundamente a Horacio por tu disposición y generosidad para compartir esta charla, que la estamos esperando muchos, así que muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, la verdad que es increíble la geografía de donde provenimos, no quiero nombrar país por país, pero desde Europa mismo, desde la FIFA mismo, hasta desde México para abajo, de casi todos los países. Así que nada, un afectuoso abrazo para todos desde ALADE, y agradecer como siempre al equipo de ALADE que hace posible esto: Juan Raskowski, Facundo Ballester, Guillermo Castillo, Leo Flaminio, Ariel Pintimali y Daniela Cornejo. Bueno, un poquito hecha la introducción, solamente recordar que el jueves que viene vamos a tener el enorme privilegio de tener la exposición de Emilio García Silvero. Hola Emilio, ¿estás ahí? Gracias también por estar el jueves que viene y nos vas a dar el broche de oro a todo este ciclo. Es la última charla del año de ALADE. Así que Emilio nos va a traer todas las novedades y la cosa de desarrollo de las reformas de la reglamentación de FIFA, en principio de agentes, fútbol femenino y técnicos. Pues ya lo vamos a empezar a difundir a partir de estos días. Así que nada, no perderse esa charla que seguramente también es muy esperada. Acá, yendo a lo de hoy, le encomendamos a Horacio, que hace muchos años compartimos jornadas, que él tiene la amabilidad de participar en charlas de ALADE, y siempre hemos aprendido un montón con el tema del TMS. TMS casi él es por lo menos en nuestro grupo, el referente, en lo que hemos aprendido muchas cosas, porque el TMS da un poquito la sensación para los que trabajamos un poquito en el tema de FIFA, que es, todos sabemos el TMS, pero después a la hora de la verdad la cosa chica, los problemas, ya ahí se empieza a perder la cosa y necesitamos que alguien nos explique, alguien que siempre decimos lo mismo de vos, Horacio, que tenés una serie de virtudes como el que conocés mucho, sos un gran profesional, como trabajás con la eficacia y sos honesto. Esto siempre lo decimos y son valores que no siempre se encuentran, o muy pocos se encuentran, no solo en el deporte, sino en cualquier ámbito de la vida. Así que es un placer enorme, como siempre, Horacio, tenerte, y bueno, te pasamos la palabra para que, nada, nos alumbres en este tema del TMS que tiene tantas cosas y tantas novedades. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ricardo, siempre tan bondadoso con tus palabras. Un agradecimiento enorme a ALADE por darme el lugar a participar aquí nuevamente. Me están metiendo una enorme presión poniéndome de telonero de Emilio un jueves antes, y el pasado estuvo Carlos y Erika, o sea, un altísimo nivel. La vara quedó allá por las nubes, no sé cómo iba a hacer para llegar al menos a la mitad de lo que llegaron ellos. Bueno, como todos saben y lo dijeron, soy el jefe de administración de la ADF y bueno, integro también el órgano judicial de apelaciones en la CONMEBOL. Pero, como siempre lo digo, por un tema de responsabilidades, todas las opiniones que vierto en este foro son a título personal y para nada involucran a las instituciones a las que represento.
Dicho ello, justo hoy en la mañana estuve mirando un posteo de Ariel y hablaba justamente de que conocer el funcionamiento del TMS es tan importante para los abogados como conocer el reglamento. Y yo diría que más que para los abogados, también para los dirigentes. ¿Por qué? Porque uno puede tener un hermoso contrato de transferencia, un hermoso contrato de trabajo, una muy buena contestación en un derecho de formación o un mecanismo de solidaridad, pero si ese documento no se carga a tiempo o no se carga en la forma que establece el reglamento para el TMS, en realidad no vale de nada. Yo siempre hago mención al insuceso, al infortunio que tuvo, me acuerdo en el trueque, aquel famoso el año 2015 entre De Gea y Keylor Navas, donde ambas instituciones importantes que tienen un buen aparato administrativo, un buen aparato jurídico, por causas de tiempo, cargaron 2 minutos tarde, cierta documentación y la operación se cayó. Entonces es muy importante conocer realmente muchas veces las normas del sistema, del TMS, porque sin lugar a dudas, más allá del derecho de fondo, es realmente importante hacerlo. Y cuando recibí la invitación de Ricardo, entendía que, bueno, si no era lo mejor hacer una charla técnica hoy. ¿Por qué? Porque una charla técnica significa enseñar cómo subir una orden, o cómo subir un préstamo, o cómo hacer un reclamo en el TMS, cuando en realidad aquí hay muchos que son usuarios de TMS en pantalla y otros que no lo son, no tienen por qué saberlo. Y preferí que, tratándose de un auditorio donde no todos conocían el sistema, la idea era realizar una retrospectiva del TMS, es decir, aprovechando la oportunidad que en octubre que ha pasado se han cumplido los 10 años de la obligatoriedad del sistema, digo, bueno, vamos a aprovechar y vamos a estudiar dónde estábamos parados en aquel momento y van a ver la gran diferencia que no la advertíamos en aquel entonces y que hoy sí la advertimos para ver lo que era. En realidad, vamos a ver que no es un simple sistema de transferencias como originariamente fue concebido, sino que esto se ha ampliado a diversos ámbitos y creo que sin lugar a dudas se va a seguir ampliando a otros ámbitos, como veremos. Por lo tanto, indicio de ello es, por ejemplo, también que el departamento de TMS ha cambiado hasta su nombre. Ahora recientemente el nuevo nombre del departamento es de ejecución reglamentaria, o sea, para que se vayan dándose cuenta que esto ya excede el tema de las transferencias en sí mismo y del sistema TMS en sí mismo. Daniela, voy a compartir unas diapositivas, avísame cuando... Dale, ya podrías, a ver. ¿Se ve ahora? Sí, perfecto. Ok. Bueno, como les dije, el nombre de la ponencia obedece justamente a que en octubre del 2020 es la fecha donde se cumplen los 10 años desde que se tornó obligatorio el sistema. Entonces, para eso y para conocer en retrospectiva qué era lo que pasaba, es importante conocer históricamente lo que sucedía. Como ustedes saben, FIFA establece en el reglamento sobre el estatuto y las transferencias de jugadores, en su artículo primero, que las transferencias a nivel doméstico, es decir, a nivel nacional, se deben regir por el reglamento dispuesto por la propia federación. Obviamente ese reglamento que dispone la propia federación no es un reglamento libre, o sea, que pueden colocar cualquier norma, sino que indudablemente está impregnado de ciertas normas que son obligatorias a nivel nacional y que están establecidas en el propio artículo primero. Pero con respecto a las transferencias internacionales, lo que rige, establece FIFA, es el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores. ¿Qué es lo importante de esto? Que el artículo 9 de ese reglamento establece en principio que un jugador que está inscrito en una federación, para poder inscribirse válidamente en un club de otra federación, necesita recepcionar el certificado de transferencia internacional. Entonces aquí tenemos que hacer siempre la primera distinción. Muchas veces cuando los papeles de un jugador no llegan para quedar habilitado, dice no llegó el TMS de tal jugador. No, el TMS nunca va a llegar porque el TMS es el sistema.
lo que viaja a través del TMS, por decirlo de alguna manera, es el certificado de transferencia internacional. Entonces, ¿qué pasaba en aquel entonces, o sea, anterior al momento del TMS? El certificado de transferencia se solicitaba y se enviaba vía fax. Y esto generaba no solo problemas técnicos, sino problemas burocráticos. A veces era muy difícil, por ejemplo, ingresar a una federación en Asia o en una federación en Centroamérica, ya que la línea se cortaba, era muy complejo toda la parte técnica. Pero además había un problema que era permeable a ciertas situaciones quizás no deseadas, porque como ustedes saben, cuando uno envía la solicitud del certificado de transferencia internacional, a partir de ese momento generaba ya, por ejemplo, el efecto desde ese momento se contaba para la habilitación provisional. Entonces podía suceder que se enviaba la solicitud y luego emitía una tirilla el fax, y esa tirilla obviamente tenía una hora editada. Y esa edición era realizada por la propia persona que solicitaba el transfer. Entonces, teníamos un sistema que claramente no era transparente, a pesar que en el momento no nos dábamos cuenta. Esto lo podemos ver hoy con retrospectiva. Para FIFA también había algún indicio de que pudiera estar ocurriendo transferencias que no obedecieran a jugadores reales, sino a jugadores ficticios. Si ustedes pueden ver el artículo 1.2 del anexo 3 del reglamento de FIFA, establece justamente que, se lo voy a leer textual, al mismo tiempo el sistema obligará a las asociaciones a garantizar que en efecto se transfiere un jugador real y no a un jugador ficticio, cuya transferencia se utiliza para fines ilícitos como el blanqueo de dinero. Es decir, el sistema no solo no era transparente, sino que se podía prestar para otras cosas. Otra de las situaciones que ocurrían era que no había un registro a nivel global de los periodos de inscripción. Si bien el artículo 6 de FIFA ya es obligatorio hace mucho tiempo, y todas las federaciones deberíamos de comunicar los periodos de inscripción con una antelación de un año a la FIFA, indudablemente no todos conocíamos los de las federaciones vecinas. Y eso muchas veces generaba algún tipo de desigualdad, sobre todo a la hora de fijar los periodos mirando al vecino, que son los países donde los clubes luego participan en una misma competición internacional. Las sanciones, por ejemplo, de una asociación miembro no se comunicaban a veces a la otra, es decir, si bien el reglamento preveía que una sanción de una competición local, cuando se emite el certificado a otra federación, se debe de comunicar esa sanción y cumplir en la nueva federación, muchas veces pasaba que cuando se enviaba el CTI, en otra hoja aparte se enviaba la sanción. Y obviamente estamos también ante una posibilidad de que ese papel de la sanción fuera a parar a la papelera y el jugador no cumpliera efectivamente la sanción. O sea, siempre quedábamos a expensas del buen obrar de la otra persona. Ni hablar de los reclamos por formación y solidaridad, que obviamente también eran vía fax. Y aquí sí teníamos un problema cuando esto se realizaba a través de la federación. Muchas veces venían expedientes de 40 o 50 páginas y comenzábamos a mandar a FIFA, y en la página 48 se cortaba, teníamos que comenzar de vuelta. Era realmente una tarea titánica que a veces nos llevaba varias horas poder pasar un reclamo a la FIFA. Bueno, obviamente las contestaciones y todos los demás corrían el mismo camino. Tampoco era controlable los límites de inscripciones. Ustedes saben que el artículo 5 prevé el límite de inscripciones de un jugador a lo largo de una temporada, prevé que puede estar inscrito en 3 y jugar en 2, salvo cuando se trata de temporadas cruzadas, que permite estar en 3 y jugar en 3. Pero ¿qué pasa? Esa información no llegaba a FIFA. Por lo tanto, el jugador era transferido cuantas veces quisiera y FIFA no tenía el alcance de esa información. Quizás en alguna oportunidad se pudo encontrar algún caso, sí, pero era claramente visible de que muchos de estos casos escapaban al control real de FIFA en aquel momento. La inscripción de menores lo mismo, no eran detectables. ¿Por qué?
Porque ¿qué me imposibilitaba a mí solicitar un menor a la Asociación del Fútbol Argentino, por ejemplo? Si la Asociación del Fútbol Argentino me lo enviaba, yo lo escribía y FIFA ni se enteraba que yo registraba ese menor, cosa que era contraria al reglamento. Y esto no era detectable por FIFA, ¿por qué? Porque FIFA no tenía un sistema que en ese momento pudiera alcanzarlo. La misma situación sucedía con el tema de los retornos de préstamos. Ustedes saben que para FIFA los retornos de préstamos es como una transferencia que debe de ocurrir dentro del periodo de inscripción. Ahora bien, si la FIFA no tenía muchas veces la información de que este retorno se había producido en tal momento, mucho menos iba a poder cuestionar este retorno. Entonces, ¿qué sucedía en la realidad? Que todas las federaciones se solicitaban los retornos de préstamos en cualquier momento, es decir, incluso fuera de los periodos de inscripción como el reglamento ordena. Indudablemente, tampoco se discriminaban, por ejemplo, los motivos de desvinculación del club anterior. Y esto es muy importante. Ustedes saben que el principio general del artículo 6 es que todas las transferencias deban realizarse adentro del periodo de inscripción. Pero el propio artículo 6 establece excepciones. La primera excepción, que yo le llamo la excepción amplia, es cuando el jugador ha vencido su contrato por el solo vencimiento del plazo o rescindido el mismo de mutuo acuerdo antes del final del periodo de inscripción. Y bueno, y obviamente también está la salvedad de que FIFA puede entrar para evitar abusos con la facultad del artículo 22. Y obviamente no dejaba ser transferidos a jugadores que eran aficionados en su último club. Pues bien, eso en definitiva no se estaba de alguna manera marcando ni entendiendo por FIFA lo que estaba sucediendo, si había o no algún motivo que equivalía o no a un motivo válido dentro del periodo o fuera del periodo. No sé qué está pasando, pero aparecieron unas rayas en el sistema que no son mías. Daniela, no sé si lo estás viendo. ¿Ah, no? Ah, perfecto. Bueno, a ver, ahora voy a ver. Pero no importa. Dale, un minutito. Obviamente, mucho menos eran advertidos los TPI. Los TPI del artículo 18 no son una cosa nueva, ya venían de anterioridad al TMS. Sin embargo, era obvio que era muy difícil que fueran advertidos por FIFA. ¿Por qué? Porque no tenían la documentación, no se enviaban los certificados, los contratos, no se enviaban los convenios a FIFA. Entonces, entiendo que si FIFA llegaba a actuar en ese momento por algún caso de TPI, indudablemente lo era solamente porque había recibido esa información por alguna otra vía. Y obviamente, bueno, podemos seguir hablando. No había comprobantes de pago, o sea, no se podía saber cuándo efectivamente se habían realizado los pagos por parte de los clubes deudores, el tema de los agentes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo esto que ustedes están viendo era lo que era el sistema anterior al año 2010, es decir, cuando no existía el TMS. Obviamente nosotros estábamos inmersos en esta realidad, pero no lo veíamos desde afuera. Es decir, obviamente para nosotros era casi que normal, por llamarlo de alguna manera. Pero FIFA advierte esta problemática y en el Congreso de la FIFA del año 2007 se crea un grupo de trabajo y de alguna manera se le pide que se desarrolle un sistema de correlación de transferencia. De ahí el nombre, TMS en inglés y Transfer Matching System en inglés, sistema de correlación de transferencia. Pero a la misma vez, y para mí es más importante esto que lo otro, que fuera una herramienta de protección al reglamento. Es decir, que fuera una herramienta, el propio sistema, que obligara a todos quienes operan el mismo a cumplir con el reglamento. Y allí tenemos tres grandes campos, pero indudablemente hay más campos que se pueden ir agregando. Pero en aquel momento hablaban que era importante una herramienta para proteger a los menores, era importante la herramienta por los periodos de inscripción y por el cumplimiento de sanciones. Es decir, ya desde ese momento ya se hablaba, se veía, se advertía por parte del órgano internacional que había situaciones que claramente se estaban escapando. Incluso más, hoy que estamos hablando tanto de la Clearing House y de la Cámara de Compensación, ya en ese momento, cuando nosotros fuimos instruidos en el TMS en el año 2010, ya se deslizaba ahí mismo la idea de una Cámara de Compensación y liquidación bancaria. Es decir,
que esto no es una idea nueva, sino que ahora se ha puesto énfasis en que esto salga adelante. Pero indudablemente la idea ya viene desde hace por lo menos 10 años. Entonces, la FIFA comienza un plan piloto en el año 2008 con algunas federaciones. Empieza a trabajar, nosotros fuimos una de ellas, donde empezaron a decir, bueno, si bien el sistema no es obligatorio todavía, vamos a empezar a echarlo a andar. Y a partir de ahí, ciertas federaciones estábamos obligadas a solicitar el transfer vía TMS. La primera transferencia, esto es a título simplemente decorativo, fue de Jean-Joël Perrier-Doumbé, no sé si se pronuncia así, pero es lo que dice por lo menos en la letra, entre una transferencia entre el Celtic y el Toulouse. Hasta que en julio del año 2010 la FIFA emite la circular 1233 y establece que a partir del 1 de octubre del 2010 entraba en vigor el anexo 3 del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de FIFA, y en especial establecía que será únicamente válido para los jugadores profesionales varones del fútbol 11 los certificados internacionales que se tramiten por esta vía. Entonces, de esta manera, comienza el 1 de octubre del 2010 a regir el sistema TMS. En sus primeras versiones, este sistema solamente se aplicaba, como le dije, a jugadores varones profesionales de fútbol 11. Había otras disciplinas que quedaban excluidas, el fútbol 11 femenino, por ejemplo, y el futsal. Pero también quedaban excluidos los varones de fútbol 11 que estaban registrados como aficionados, indudablemente por el volumen. Imagínense que en un país como Uruguay, por ejemplo, donde tenemos un promedio de aproximadamente 30 clubes profesionales, pero en el cual estamos hablando que hay casi 1000 clubes aficionados. Sería una tarea titánica en aquel momento tener que capacitar a cada uno de los clubes aficionados. Había una base de datos de agentes de jugadores, era el sistema anterior de FIFA con respecto a los agentes. Uno no podía crear en la primera versión del TMS agentes nuevos, sino que ya estaban precargados en una base de datos de FIFA. Recuerdo que solamente obviamente se podían ingresar en aquel momento a los abogados o a quienes eran parientes, si no me equivoco, que podían actuar específicamente cuando el jugador tenía algún tipo de lazo familiar con el agente en ese momento. Y obviamente también, que fue también un gran acierto, se implementó el procedimiento de autorización de menores. Es decir, todo aquel procedimiento que supuestamente habría que hacerlo a través de vía fax o lo que fuera, se implementó a través del TMS. Esto, indudablemente, generaba también otras cuestiones de importancia para FIFA y para las demás federaciones. ¿Por qué? Porque todas las federaciones podían observar los periodos de inscripción de todas las federaciones del mundo. Hoy somos 211 federaciones miembros de la FIFA y todos los periodos de inscripción de las mismas están, o al menos deberían estarlo, en el sistema TMS. Por lo tanto, uno también, cuando va a colocar los periodos de su asociación, uno va observando la reglamentación internacional de la CONMEBOL en cuanto a cuándo son los periodos de inscripción para la Libertadores o para la Sudamericana, o cuándo son los periodos en los cuales se pueden modificar esas listas. Esto es muy importante tenerlo presente. Yo siempre recuerdo que se daba una disyuntiva cuando hasta el año pasado teníamos 9 federaciones con el periodo de enero a diciembre, con la temporada de enero a diciembre, perdón, mientras que había solo una que estaba con el periodo cruzado y por lo tanto el periodo principal estaba en la mitad del año y generaba algunas ventajas para inscribir en octavos, en cuartos y en semi. Esto se está de a poco solucionando y creo que de aquí a poco se va a, de alguna manera, emparejar la situación. Otra ventaja fue que las sanciones comenzaron a venir por el propio sistema y se cargan al enviar el CTI. Es decir, ya no es posible separar la hoja del CTI y la hoja de la sanción y tirarla a la basura. Ya todo el mundo está viendo que cuando viene el CTI, allí dice 3 partidos de sanción. Por lo tanto, si yo pido un certificado internacional a México y México me lo envía con 3 partidos de sanción,
yo debo de aplicarlo a nivel local en la liga local. Aquí vale aclarar la situación porque he recibido algunas consultas acerca de si las sanciones a nivel internacional se envían por este sistema y la respuesta es que no. Solamente se envían las sanciones que tienen a nivel de la liga local. También se comienzan a controlar la cantidad de inscripciones y allí el sistema comienza a demostrar su inteligencia propia. ¿Por qué? Porque en ese momento tampoco estaba vigente el actual artículo 5. En ese momento estaba vigente una limitación que era que por un año no se podía volver a solicitar transferencia. Es decir, cuando un jugador solicitaba transferencia, tenía que dejar pasar un año para volver a solicitar una nueva transferencia. Y eso obviamente cuando uno lo intentaba, el sistema lo bloqueaba. Obviamente hoy eso ya no lo hace porque la norma de fondo cambió y indudablemente ha cambiado la estructura del propio sistema. Se comienza a detectar la inscripción de menores y a truncar las transferencias internacionales. El sistema sigue demostrando con esto su inteligencia natural en cuanto a que si uno está queriendo transferir a un menor en forma internacional y no tiene tramitado anteriormente el permiso ante la subcomisión de FIFA, indudablemente el sistema obstaculiza dicha transferencia hasta tanto no se solvente ese obstáculo. Y obviamente a truncar esas transferencias internacionales. Obviamente las primeras inscripciones no, porque las primeras inscripciones no se registraban en el TMS, sino que se registran directamente en la federación. Pero ahora con el nuevo sistema que se va a venir con el FIFA Connect, indudablemente FIFA va a advertir cuáles son esas inscripciones de jugadores menores de edad y por lo tanto también el sistema va a actuar obstaculizando esa primera inscripción de menores no nacionales. Los agentes que podían participar, como les dije, estaban siempre solo en la base de datos. Los retornos de préstamo ahora con el tema del TMS solamente pueden ocurrir dentro de los periodos de inscripción. Esto es, yo siempre hago mucho hincapié en esto. Cuando un club desea ceder a un jugador a préstamo a un club de otra federación, tiene que observar de antemano que la fecha que se pacte como vencimiento de ese préstamo coincida o al menos sea anterior a la fecha del periodo de inscripción de su propia federación. ¿Por qué? Porque cuando vence el préstamo, necesariamente ese retorno de préstamo tiene que realizarse dentro de un periodo de inscripción. Han pasado casos de jugadores que se han quedado varados sin poder jugar y bueno, eso indudablemente genera alguna problemática porque el club tiene que pagar su salario, no puede utilizar al jugador y simplemente eso se podía haber solventado con una previsión de la norma. Ahora sí hay una discriminación de los motivos de desvinculación del jugador con el club anterior. Es decir, cuando un club va a solicitar una transferencia, indudablemente tiene que colocar cuál es el motivo por el cual se ha desvinculado el jugador del club anterior. Y esto antes no sucedía. Ahora el sistema lo exige y hay determinados motivos que no pueden tramitarse en cualquier momento, y esto ya lo hemos hablado y lo vamos a hablar más adelante también. Pero, por ejemplo, para título de adelanto, un jugador que no tiene contrato hoy en Argentina, por ejemplo, si quisiera venir a Uruguay, no puede venir a Uruguay. ¿Por qué? Porque el periodo de Uruguay está cerrado, cerró el día 2 de octubre. Y ese jugador que no tiene contrato, que no tuvo contrato y está registrado como aficionado en un club de la República Argentina, si quisiera venir para acá, no va a poder venir. Obviamente empezaron a quedar al descubierto los TPI. ¿Por qué? Porque al momento de subir toda la información al sistema, la FIFA comienza a advertir que hay determinada documentación y determinadas cláusulas que claramente están en contravención con la norma. Y obviamente los comprobantes de pago también y la demás información de utilidad para la FIFA está en el sistema. Como verán, los comprobantes de pago que hoy es obligación subir, no todo el mundo cumple, porque es una falta de alguna manera menor, pero se está cada vez yendo más al hueso con esto de que todos los clubes comiencen a cargar sus comprobantes de pago. Y además, ¿por qué? Porque muchos de los que están acá han tramitado, por ejemplo, derechos de formación, ya sea solidaridad o compensación por formación, y saben que muchas veces no conocen, por ejemplo, en la solidaridad, el valor de una transferencia de un club a otro.
Entonces solamente saben que tienen un porcentaje para reclamar, pero no saben sobre qué monto. Pues bien, ahora FIFA tiene esa información. Y en una primera correspondencia, cuando nuestros clubes reclaman solidaridad o formación, es la propia FIFA la que le informa al club demandante: estas son las condiciones de pago, y permite la reliquidación en un paso posterior. Estos reclamos de formación y solidaridad fueron incluidos a nivel de TMS por la circular 1500 allá en octubre del 2015. Indudablemente ha sido también una gran pegada de FIFA. ¿Por qué? No solo por la claridad y la transparencia que esto le genera, sino también por la rapidez. Si bien ha recargado un poco el trabajo, cuando digo un poco es mucho, el trabajo de las federaciones miembros, porque no se olviden que no todos los clubes tienen usuarios de TMS. Como les dije, solamente lo tienen los clubes profesionales. Entonces, cuando estos clubes profesionales tienen algún derecho de mecanismo de solidaridad o formación, son ellos mismos que a través de su clave, a través de su usuario, cargan el reclamo correspondiente. Pero cuando el acreedor o el que tiene el derecho es un club aficionado, ese club aficionado tiene que tramitar todo a través de la federación. Y es la federación la que tiene que subir toda la documentación en cada caso al TMS. Y ahí la federación juega de volante central, es decir, viene el reclamo del club aficionado, pasa por la federación lo envía a FIFA. Y ahí empieza la comunicación de FIFA con el club aficionado, también a través de la federación. Y esto sí genera una responsabilidad bastante compleja, porque también el reglamento hace responsable a las federaciones miembros de cualquier perjuicio procesal que se pueda corresponder. Entonces ustedes se imaginan que en un reclamo de $100.000, $200.000, si la federación se come un plazo y no le notifica al club que tenía un plazo para responder de tal contestación de FIFA o tal requerimiento de la FIFA, se puede crear un perjuicio. Entonces se imaginan que en esto nosotros estamos todos los días encima de la situación. Pero lo más importante de esto, creo, es indudablemente los cambios que han tenido estos institutos en los últimos tiempos. No los cambios a nivel sustancial, sino los cambios a nivel de resolución, que sobre todo para los clubes exportadores como los clubes sudamericanos es muy importante. ¿Por qué? Porque indudablemente durante muchos años ingresaban muchos expedientes en FIFA. Yo tuve la oportunidad de sacar estos números del reporte que ha emitido FIFA ahora del Estatuto del Jugador, y se veía que, por ejemplo, en el 2015-2016 se ingresaron 353 expedientes. 583 se ingresaron en la temporada siguiente, y así sucesivamente. Y como verán en el cuadro de la derecha, esos eran los que en los mismos años los casos que se iban cerrando, ya sea por una decisión de fondo o por una causa por cualquier motivo. Entonces veíamos que siempre había un déficit en las decisiones, es decir, cuando en el 2015 entraban 353 expedientes, solamente se cerraban 190. Cuando en el 2016-2017 entraban 583, solamente se cerraban 472. Y así sucesivamente, hasta que esta nueva administración, comandada por Emilio y de la mano de Erika, sobre todo ahí en el Estatuto, que ha hecho un gran trabajo, se ve como en el 2019-2020 se ingresan 1.271 expedientes, pero se deciden 1.910 expedientes, es decir, se revierte la tendencia. Y eso es muy importante para los clubes exportadores de estas latitudes. ¿Por qué? Porque es un ingreso que entra a debido tiempo, y cuando entra a debido tiempo se entiende que hay justicia con ese reclamo. Sobre todo cuando se nota que de esos 1.910 reclamos, esas decisiones, mejor dicho, que se completaron, 1.076 correspondían a clubes afiliados a la Conmebol. Es decir, el gran porcentaje, un 56% de esas decisiones, de ese cierre de expedientes, correspondían a Conmebol. Por lo tanto, era dinero fresco que entra en nuestros clubes, y de nuestros clubes seguramente pueden llegar a salarios de jugadores, a salarios de entrenadores, salarios de funcionarios, a lo que fuere. Pero son ingresos frescos que antes demoraban 2 o 3 años, inclusive habíamos tenido expedientes pero muy largos. Simplemente estos números se los estoy mostrando para que vean cómo incide el TMS y su evolución
a través de los años y cómo de alguna manera la FIFA se ha tomado ahora con la premisa de tener 0 casos en la bandeja de entrada, tratar de decidir lo más rápido posible. Lo mismo, antes de pasar a la próxima, para que vean, y esto sí, ven la importancia de terminar estos reclamos. En el top 10 mundial de estas decisiones por mecanismos de solidaridad, pueden observar que de los 10, 5 son sudamericanos. Y las 4 primeras posiciones son justamente de clubes de estas latitudes. Entonces volvemos a decir que esto que ha mejorado FIFA es absolutamente beneficioso para los clubes de estas latitudes. Y indudablemente cuando hablo de clubes, hablo también para los grupos de jugadores, para los grupos de funcionarios, como les venía diciendo. A nivel de formación sucedía más o menos lo mismo. Entraban más expedientes de los que iban saliendo, hasta que también en la temporada 2019-2020 se produce un cambio en la tendencia y se deciden más casos de los que realmente estaban entrando. Por lo tanto, aquí lo que cambiaba era que la UEFA, en este caso, estaba adelantando un poco más en las decisiones, pero entiendo es que por la cantidad de traspasos que hay a nivel local y por el movimiento de jugadores a nivel de UEFA. Pero, sin embargo, cuando vamos al top 10 volvemos a lo mismo, que dentro de los 5 primeros lugares, 4 son de Sudamérica, salvo España, que se ha colocado ahí en el medio. Los 5 primeros países con clubes que reclamaban y con decisiones terminadas por derecho de formación correspondían a estas latitudes. Entonces, enhorabuena por esta nueva modalidad que ha dispuesto FIFA, que sobre todo creo que depende de la aplicación del artículo 13, que era la propuesta de la administración, que era un artículo que si bien estaba desde hace mucho tiempo en la reglamentación, el mismo no se aplicaba. Esta administración de FIFA entendió que debía comenzarse a aplicar y de hecho se están terminando y dilucidando muchos expedientes a gran celeridad. Daniela, si tienes alguna pregunta me vas cortando, ¿eh? Dale, no te preocupes. Perfecto. Otra cuestión es que con el tiempo se incorpora también el CTI, el Certificado de Transferencia Internacional, para las jugadoras de fútbol 11 profesionales. Es decir, en un primer momento entonces habían quedado solamente los varones profesionales. Luego se agregan a las jugadoras profesionales. Y se mantuvo todavía en un impasse al fútbol aficionado. Hasta que recientemente, hace no más de un año, se ingresó al fútbol aficionado también y por lo tanto hoy en el TMS tenemos que todos los certificados de transferencia internacional del fútbol masculino y femenino, ya sea profesional o aficionado, debe sí o sí ocurrir a través del sistema TMS. La única disciplina que queda excluida de certificado a través del sistema TMS es el fútbol sala, es decir, el futsal, que se sigue rigiendo por el anexo 3A y la tramitación de los mismos es a través del fax, lo mismo que estaba establecido antes para el momento anterior al TMS para todas las disciplinas. Ahora bien, el TMS no se ha quedado en el tiempo y está todos los días en permanente evolución. Hay cuestiones administrativas, los datos de los clubes, por ejemplo. El sistema TMS establece que todos los datos de los clubes tienen que estar actualizados en el sistema. Los nuevos usuarios tienen que ser capacitados para cumplir cualquier tarea en el sistema. Es decir, es muy importante el tema de los datos de los clubes, como verán, y lo vamos a ver más adelante, porque los datos que allí constan son en principio los que para FIFA son válidos, y si alguno de ellos no están actualizados puede generar algún perjuicio. Hay cuestiones procesales. En antaño, cuando los clubes utilizaban el TMS, solamente entraban en enero o en febrero, o en junio o en julio cuando tenían que realizar una transferencia. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque así como el club puede presentar un reclamo de formación o de solidaridad a través del sistema, también ese club puede ser demandado a través del sistema por solidaridad y formación.
Por lo tanto, la reglamentación establece que los clubes tienen que entrar cada 3 días al sistema. Ha pasado que algún club ha sido demandado, su responsable de TMS no ha entrado asiduamente dentro del plazo de los 3 días, se le ha vencido el plazo que le ha estipulado FIFA para responder a dicha misiva y por lo tanto ha perdido o han decidido el caso con la documentación que estaba. Y por lado de ese club no se pudo de alguna manera defender. Pero también ha sucedido, por ejemplo, con la solicitud de los fundamentos íntegros. Ustedes saben, perdón, ustedes saben que cuando hay una decisión a nivel de la Cámara, ya sea por solidaridad o formación en este caso, los fundamentos íntegros se deben de solicitar a través del sistema. Entonces ustedes imaginen que el abogado del club quiera solicitar los fundamentos íntegros, pero el usuario de TMS recién los pide el lunes, en vez de pedirlo el jueves o el viernes, como lo había pedido el abogado, quizás el lunes ya venció el plazo de los 10 días que tenía el club para pedir los fundamentos íntegros, lo cual les genera un perjuicio procesal a la parte. Lo mismo está pasando con las costas. Este es un asunto muy importante porque es relativamente nuevo. Cuando un club solicita los fundamentos íntegros, debe de abonar las costas que estén dispuestas en esa decisión. Cuando el usuario de TMS aprieta el fundamento íntegro, tiene que tener presente que si en la decisión estaban previstas costas, el club debe de abonar las costas dentro de los 20 días de que se emitió la decisión. Si esas costas no son abonadas en plazo, por más que el usuario hubiera accionado el solicitar fundamentos íntegros, la FIFA entiende que la solicitud se tendrá como no presentada y por lo tanto la decisión devendrá firme. Por lo tanto, nuevamente vemos cómo esto causa un perjuicio procesal a la parte que va a ver su derecho como no defendido como corresponde. Ya le hablé del incremento de responsabilidades a los usuarios de TMS, tanto de clubes como de asociaciones, pero me interesa particularmente que conozcan o que por lo menos repasen esa circular de FIFA 1694 cuando habla del domicilio electrónico constituido. ¿Por qué? Porque ella dice que los datos de contacto de las partes que aparecen en el sistema de correlación de transferencias son vinculantes en los procedimientos administrados por el Departamento del Estatuto del Jugador. Y uno, que es un bicho del TMS en el buen sentido de que pasamos todo el día mirando y observando de dónde se puede mejorar o dónde se puede de alguna manera colaborar con algún compañero de otra federación o de un club nuestro, vemos que muchos clubes importantes, algunos de ellos, tienen casillas de correo electrónico constituidas que no son las actuales. Indudablemente esto les va a traer un perjuicio a muy corta distancia. Entonces es muy importante que las personas que están a cargo de los clubes en este sentido o los propios usuarios de TMS revisen en la pestaña del club si las direcciones que están allí son correctas, porque cualquier disposición del Departamento del Estatuto del Jugador va a ser vinculante en esos procedimientos. Como verán ahora, estamos en una especie de salpicón. Hay una omisión, cuando hay una omisión de expedir el CTI, es decir, cuando se solicita la transferencia internacional a una federación y la otra federación no responde en el tiempo previsto, anteriormente al TMS, todas las disciplinas era un plazo de 30 días. Es decir, se enviaba la solicitud vía fax y cuando volvía, o no volvía, mejor dicho, la respuesta, recién a los 30 días se podía inscribir provisionalmente al jugador. Esto ha ido mutando a raíz de la incorporación de las disciplinas al anexo 3, es decir, de su pasaje del 3A al 3. ¿Por qué? Porque cuando se crea el anexo 3, en principio, ese plazo de 30 días pasó a ser de 15 días. Entonces veíamos que en una primera instancia, que todos era 30 días, pasó a ser para los varones de fútbol 11 profesionales 15 días, para todo el resto 30 días. Luego, cuando se incorporan a las chicas profesionales, fútbol femenino,
en el anexo 3 también pasaron a ser 15 días y se mantenían las demás en 30 días. O sea, hubo un periodo de transición complejo. ¿Por qué? Porque muchas veces uno tenía que estar advirtiendo para qué disciplina iba para saber si de alguna manera podíamos ya inscribirla provisionalmente o no. Hoy el sistema ha mejorado muchísimo. ¿Por qué? Porque la última reforma de FIFA determinó que si al cabo de los 7 días la asociación que tiene la obligación de liberar el transfer no lo liberaba, la nueva federación puede inscribir provisionalmente al jugador, es decir, al 8º día. ¿Y cuál era la mayor importancia de esto? Que es que el propio TMS es el que muta la posibilidad de inscribir. Antes los clubes venían al día 28 o al día 27, Horacio, no lo podemos inscribir, o Daniel en AFA, o podemos inscribirlo, Claudio, no. No, señores, es a los 30 días. Pero de todas maneras ustedes saben cómo es la presión de los clubes, sobre todo sobre los funcionarios de las federaciones. Bueno, esto ya no es posible. ¿Por qué? Porque es el sistema que de alguna manera es el que permite y el que muta la posibilidad para que la federación lo pueda inscribir provisionalmente. Por lo tanto, no está al arbitrio de cada federación y del buen accionar de los funcionarios que esto se cumpla o no. Lo que sí está claro es que, siendo la única disciplina excluida del anexo 3 el futsal, también el futsal mantiene los 30 días para la inscripción provisional. Por lo tanto, al día de hoy todas las disciplinas son al 8º día, excepto el futsal, que se rige por otro anexo, que es el anexo 7, pero que a la vez en las transferencias se rige por el anexo 3A, que son 30 días. Simplemente esto es a título informativo, pero que les puede servir de utilidad. Otro gran tema que viene atado con las decisiones, con las propuestas del artículo 13 del Código de Procedimiento de FIFA, son aquellas decisiones de FIFA cuando se establecen al club con prohibición de realizar inscripciones. Cuando la FIFA determina que un club ha sido sancionado con la prohibición de realizar inscripciones, la FIFA coloca esta interdicción en el sistema. Es decir, en el sistema cuando un club va a querer operar no lo va a poder hacer. Por ejemplo, las del 24 bis. Cuando estamos hablando de ejecución monetaria, indudablemente estas decisiones se agregan al sistema y de alguna manera el club, por más que se abra el periodo de transferencias de su país, no va a poder realizar transferencias. Y en esto los clubes se han descansado muchísimo, porque dicen, bueno, voy a pagar el último día o el penúltimo día, y esto es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque el levantamiento de esta prohibición no es automático. Cuando uno cumple, vamos a suponer que un club uruguayo tiene una prohibición de transferencia porque le debe a un club argentino. Si el club uruguayo deja para pagar el último día, seguramente no va a poder hacer transferencias dentro del periodo. ¿Por qué? Porque cuando comunique a FIFA que ha abonado lo que debía, la FIFA corre traslado al club argentino. Y esto va a tener una demora, no menos de 2, 3, 4, 5 días por lo menos. Por lo tanto, cuando la FIFA levante en definitiva la prohibición, seguramente el periodo ya va a haber cerrado. Entonces es muy difícil hacerlo. Como dice ahí, el propio artículo 24, en el punto 3 lo dice, la prohibición o la restricción se levantará antes de que finalice el plazo establecido, una vez que se haya abonado las cantidades adeudadas. Es decir, si el club uruguayo abona lo que debía, la FIFA va a levantar la prohibición de transferencias, pero no la va a levantar en forma inmediata, la va a levantar tanto antes cuanto sea posible. Pero no se olviden que va a correr traslado. Entonces, no puede quedarse todo para último momento porque seguramente se pueden quedar con el mejor jugador que intenten traer en un periodo fuera de la posibilidad de registrar. ¿Y eso qué conlleva? Conlleva también que cuando FIFA levante esta prohibición de transferencias, en este caso puntual, y todavía no conozco bien las razones, pero las presumo, hay que iniciar una nueva orden. Y si la nueva orden la iniciamos fuera de un periodo de inscripción, pero se trataba de un jugador que no puede venir fuera de un periodo de inscripción, seguramente la transferencia quede definitivamente trunca. Diferente es el caso si queremos traer un jugador libre, por ejemplo,
por vencimiento del plazo. ¿Por qué? Porque en ese caso, cuando se levante la inscripción, a pesar de haber cerrado el periodo, vamos a poder crear la orden. ¿Por qué? Porque ese jugador podía venir tanto adentro como fuera del periodo. Pero en aquellos casos, por ejemplo, un jugador en préstamo, que sabemos que tiene que venir sí o sí dentro de un periodo de inscripción, si cuando vamos a ingresar la nueva orden no estamos dentro del periodo de inscripción, lamentablemente y seguramente esta orden pueda quedar sin efecto. Por lo tanto, es muy importante, pero muy importante, que los clubes prevean esta situación con tiempo. Y el otro tema son las oportunidades de las listas de buena fe. Ustedes saben, como les adelanté hace un rato, que las listas de buena fe, tanto a nivel de Libertadores o Sudamericana, tienen oportunidades precisas. O sea, hay que presentarlas 72 horas antes del primer partido de la fase de grupos o 72 horas antes del primer partido de octavos y así sucesivamente. Por lo tanto, si cuando uno hace una inscripción tiene cerrado el periodo de inscripción, seguramente mientras uno demore en levantar esa restricción, esa interdicción, probablemente se pueda vencer el periodo de la lista de buena fe, la oportunidad de presentación. Y si esa oportunidad se cierre, no la levanta nadie. Es decir, si al sábado 16 de febrero cierra la oportunidad de la lista, por más que FIFA levante el lunes y hasta se permita la transferencia, ese jugador no va a poder ser registrado. Por lo tanto, es muy importante para los clubes y para quienes están a cargo de estas situaciones, de tener muy en claro todas estas situaciones y tratar de prever y ayudar tanto a la FIFA, a la administración, a todos los que están involucrados, porque de alguna manera, cuando se trancan las cosas, quedamos todos involucrados en lo mismo. Voy a compartir dos casos sobre rescisión unilateral, que son dos casos relativamente recientes. Y obviamente por un tema de confidencialidad no me interesa compartir los nombres ni los clubes, pero sí para que quede claro. En el primer caso que les voy a plantear es un caso de rescisión unilateral. Ustedes tienen que saber principalmente que en los casos de rescisión unilateral el sistema se comporta de distinta forma según se trate que estamos pidiendo la transferencia dentro del periodo de inscripción o fuera del periodo de inscripción. Si nosotros estamos pidiendo el transfer de un jugador que rescindió unilateralmente con su club anterior adentro del periodo de inscripción, el sistema no va a obstaculizar la transferencia y todo va a quedar a merced de lo que nos diga la federación de origen. Es decir, nosotros vamos a solicitarle, por ejemplo, a la AFA a un jugador y si la AFA le va a dar traslado a su club y su club va a decir no lo des porque no rompió de mutuo acuerdo conmigo, bueno, en ese caso me lo rechazará y iremos a FIFA. O la AFA me puede entregar el CTI y yo registrarlo. Ahí no hay mucho problema. Pero el problema básicamente se da, y es mucho más normal de lo que creen, cuando el jugador que rescindió unilateralmente se quiere inscribir fuera del periodo de inscripción. Y este es el caso. Jugador H rescinde unilateralmente el 20 de marzo del 2019 con un club A, de un club extranjero. H suscribe contrato el 10 de agosto del 2019 con un club B de otra federación miembro. El periodo de inscripción de TMS de esa nueva federación había finalizado el 23 de julio del 2019, o sea, unos días antes de que el jugador suscribiera contrato. El 13 de agosto, el club B sube la orden al TMS e indica que el motivo de la desvinculación del jugador con su club anterior fue la rescisión unilateral. Ahí tuve un pequeño delay, ahí donde dice F es H, se ve que era el segundo nombre del jugador, me equivoqué, perdón. ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué hace el sistema? Claramente el sistema obstaculiza esta transferencia. ¿Por qué? Porque es un jugador que rescindió unilateralmente con su club anterior y el pedido que se está haciendo con su nuevo club está fuera del periodo de inscripción. Entonces, ¿cuál es el remedio? Perfecto. La asociación miembro solicita la intervención de FIFA al respecto. El club viene a la federación y entre el club y la federación se elevan las notas y bueno, se establecen los motivos por los cuales creemos que puede operar o no una excepción de acuerdo al artículo 6 de FIFA. ¿Cuál es la respuesta de FIFA en este primer caso? Bueno, la FIFA dice que posiblemente podría haber sido otorgada únicamente considerando que el respectivo club hubiera completado todos los pasos en el TMS dentro del periodo de inscripción.
así como cargado todos los documentos. Esta es la primera premisa, es decir, FIFA dice, bueno, posible, por más que haya sido unilateralmente, si hubiera cargado todo y confirmado la orden dentro del periodo de inscripción, quizás hubiera alguna posibilidad. Pero lo que dice es, en este caso particular, dice, bueno, la orden fue cargada el 13 de agosto y el contrato con B fue el 10 de agosto. Era plenamente y quedaba demostrado que el 23 de julio del cierre del periodo la orden no estaba completa en el sistema. Por lo tanto, la FIFA da una negativa a esta situación y por ende dice, no, no puedo registrar a este jugador. Pero si ustedes ven, en el artículo 6, en la parte final del párrafo 1, se establece que la FIFA puede, a fin de evitar abusos del 22, habilitar provisionalmente. Y en este caso entonces deja la puerta entornada. Es decir, si un órgano decisorio competente confirma que el jugador tuvo justa causa para terminar unilateralmente, FIFA tal vez podría adoptar medidas provisionales para autorizar al jugador. En el caso que estamos hablando, el jugador nunca había iniciado nada a nivel de un órgano jurisdiccional y por lo tanto no pudo tener una decisión del órgano y por lo tanto no se pudo inscribir fuera del periodo de inscripción y de hecho recién pudo inscribirse cuando abrió el próximo periodo. Pero por eso es muy importante para ustedes que tengan presente cuando un jugador proviene con una rescisión unilateral del último club, además de las consecuencias que pudieran haber desde el punto de vista solidario con una eventual responsabilidad, desde el punto de vista federativo es muy importante contar con una decisión de un órgano encargado de dirimir si había justa causa o no, y para eso quizás FIFA podría de alguna manera autorizar. Y el segundo caso que le traigo con respecto a rescisión unilateral es, en agosto del 2020, un club extranjero X rescinde unilateralmente el contrato aduciendo culpa del jugador G. Un mes después, en septiembre de 2020, luego de idas y venidas, es G el que comunica, o sea, el jugador el que comunica al club anterior que rescinde su contrato por impago. O sea, vemos acá que tenemos dos intenciones claramente contrapuestas. El club por un lado dice, rompo el contrato por tu culpa, mientras que el jugador un mes después dice, no, yo rompo el contrato porque tú no me has pagado. Pero de todas maneras, lo importante de esto es que el periodo en la asociación miembro finalizó el 2 de octubre del 2020. Y recién el 16 de octubre firma un contrato con un nuevo club y se carga la orden y la documentación en el mes. ¿Qué coloca como motivo? El contrato con el club se ha rescindido unilateralmente. O sea, lo mismo que el caso anterior. ¿Qué hace el sistema? Vuelve a truncarlo. ¿Por qué? Porque está cargando un jugador que rescindió en forma unilateral fuera del periodo, lo está cargando fuera del periodo. Entonces, no tiene, es el mismo caso en ese sentido que el anterior. Pero hay una distinción. La asociación miembro solicita la intervención y la respuesta de FIFA es que a fin de evitar abusos, puede tomar medidas provisionales en el caso que el contrato entre G y X hubiera sido terminado por el jugador por causa justificada. Y aquí viene lo interesante, que dice que la misma medida, mutatis mutandis, podrá aplicarse en el caso de que el club haya terminado unilateralmente la relación contractual sin causa justificada. Tomando en cuenta que el contrato fue terminado a petición del Club X, de la documentación no surge que lo hubiera hecho con causa justificada. Por tanto, parece que el contrato se resolvió sin culpa del jugador. Y autoriza, en este caso sí, sin que al día de hoy el órgano competente haya explícitamente establecido que exista o no causa justificada para la ruptura unilateral por parte del club. O sea, vemos que en este caso puntual, como la FIFA de la documentación que se le ha agregado, y por eso es muy importante agregar toda la documentación en la primera oportunidad que se tiene para pedir la intervención de FIFA, justamente es agregar toda la información tratando de demostrar que el jugador o rompió por causa justificada o que el club rompió el contrato sin causa justificada. Si el club rompió sin causa justificada para FIFA, mutatis mutandis, equivale a decir que es una sin culpa del jugador y por lo tanto habilita al jugador a presentarse y a inscribirse en la nueva federación. Cambiamos de tópico, pasamos
a la rescisión de mutuo acuerdo. Esto es un tema que yo insisto mucho y pasa mucho más casos que los que realmente también se ven. Ustedes saben que, como les vengo diciendo, que para inscribirse fuera del periodo de inscripción hay que demostrar haber rescindido el contrato anterior de mutuo acuerdo. Pero también saben que el jugador que no tenía contrato en su último club no puede venir fuera del periodo. Entonces, como yo siempre digo, se junta el hambre y las ganas de comer. Es decir, hay rescisiones que simulan una finalización de un contrato profesional anterior que no existe. Y muchas veces a nosotros nos da gracia porque nosotros mismos fuimos los que emitimos el transfer hace 6 meses a una federación extranjera como jugador aficionado, y a los 6 meses el jugador pretende volver fuera del periodo diciéndome que era profesional y que su contrato fue finalizado de mutuo acuerdo. Nosotros somos muy, pero muy estrictos en esa parte, y nosotros cuando esto sucede siempre consultamos, cuando genera alguna sospecha, consultamos mucho a la federación extranjera encargada en definitiva de luego de enviarnos el transfer. Pero muchas veces se nos puede escapar la tortuga porque nosotros estamos viendo un documento que dice que yo, el jugador fulano de tal, y yo, presidente del club, hemos terminado nuestra relación en el día de la fecha. Y para ellos creen que nos quieren pasar que es un contrato profesional y no lo es. Entonces hay que estar muy atentos. Y además esto genera un poco de desigualdad porque depende de la flexibilidad o la rigidez que tenga el responsable de cada federación, es si ese jugador se puede inscribir aquí, en Argentina, en Brasil o en Perú. Entonces aquí sí me parece que falta un criterio único a nivel mundial. Pero bueno, también entiendo que son 211 federaciones y que sería muy difícil poder lograr un criterio único al respecto, al igual que la formalidad del documento. Para algunos países basta con la sola firma del documento, firma el jugador, firma el club, no hay que hacer ningún requisito más, a esa fecha ya estaba firmado. ¿Qué me hacen con eso? Me antedatan el documento una fecha anterior al periodo y con eso se me inscriben. Entonces, hay federaciones que no, que como la nuestra, por ejemplo, tiene un sistema mixto, que no solo es la firma del documento, sino que también la inscripción en la federación. Hay otras federaciones, creo que, si no me equivoco, como Argentina, corríjanme muchachos si no es así, pero creo que tiene un requisito notarial, por lo tanto, hay en principio una fehaciencia de que la fecha que se firma es la correcta. Pero es muy normal, por ejemplo, que si en Uruguay terminaba el 2 de octubre, aparezca una rescisión firmada con fecha 10 de septiembre de otro país, y si está bien firmada yo no tengo mucho que hacer, y quizás la firmaron hoy, pero bueno, no tenemos manera. Quizás habría que buscar algún procedimiento, porque este sí creo que es un agujero negro que tenemos en el sistema que no podemos de alguna manera todavía encontrar todas las excepciones. Otras cuestiones de relevancia. Bueno, es muy importante tener en cuenta la documentación que se necesita y sobre todo tener en cuenta que cuando se está por cerrar un periodo de inscripción, el jugador muchas veces no tiene toda la documentación que el sistema requiere. Por lo tanto, ustedes saben que están las declaraciones de TPO, tanto del jugador como del club anterior. Y estoy en condiciones de delatar porque fue una comunicación que recibí en la mañana de hoy, pero seguramente el Consejo de FIFA la estará tratando, creo que es el día de mañana, si no me equivoco. Esto se va a sacar, el tema ya no van a ser exigibles las declaraciones de TPO, en cuanto a que va a ser obviamente una reforma al anexo 3A. Está prevista una actualización del sistema TMS para el martes, creo que viene, a las 9 de la mañana, y a partir de ese momento ya no serán necesarias las declaraciones de TPO, lo cual he luchado muchísimo porque no encontraba ningún sentido que un jugador que provenía libre del exterior había que esperar a pedirle al club del exterior, que no tenía ya ningún derecho contractual con el jugador, pedirle una declaración de que no había cedido sus derechos a terceros, cuando claramente eso no podía ser legal, pero por ninguna medida. A ver, quizás alguna legislación me contradiga lo que estoy diciendo y ahí pido disculpas, pero no advierto qué posibilidad podría haber. Otra situación que se utiliza cada vez más son las plantillas de TMS. Muchos se querrán decir qué serán las plantillas. Bueno,
Las plantillas de TMS son 3 documentos que están en la biblioteca. El TMS es muy grande, tiene mucha información, y son 3 documentos que demuestran cuando un jugador, por ejemplo, no te quiere dar el último contrato porque tiene información relevante, ya sea su salario o un acuerdo económico, o directamente no tiene el contrato porque lo perdió. Lo que sí pueden hacer es imprimir estas plantillas y enviárselas al club anterior para que la firme, y ahí con la sola firma basta. ¿Por qué? Porque estas plantillas ya vienen prearmadas, es casi que unos formularios de adhesión, donde una de ellas es para el vencimiento del plazo, la otra para la rescisión de mutuo acuerdo y la otra para la rescisión unilateral. Estas plantillas se pueden utilizar y realmente han sido muy efectivas. Ha sido un acierto de FIFA TMS colocarlas en esa biblioteca. Hay un tema también de categorías de formación, y aquí no sé cómo esto lo van a solucionar en definitiva. Ustedes saben que hay una circular del año 2010 de FIFA que establece cómo las federaciones deben de categorizar. No es una cuestión libre, todos sabemos cómo debemos categorizar, y sin embargo advertimos que muchas federaciones en el sistema no habían categorizado de forma correcta. Todo lo cual genera que al no poner una categoría correcta en el sistema, puede generar derechos de formación distintos a los que en la realidad debían de ocurrir. De acuerdo a esa circular, que es de diciembre del año 2010, esa circular más o menos lo que establecía era que todos los clubes de la primera categoría de una federación deberían estar en la categoría máxima asignada por FIFA a esa asociación. Por ejemplo, en Sudamérica, en Conmebol, tenemos que Brasil y Argentina tienen las categorías 1, 2, 3 y 4, mientras que Uruguay y Chile tienen las categorías 2, 3 y 4, y las demás 6 federaciones tienen 3 y 4. Que en Sudamérica básicamente está casi todo el mundo muy bien categorizado, pero hay alguna federación, como por ejemplo en el caso de Estados Unidos, que siempre lo manejamos, que siempre están categorizados en 4ª categoría, inclusive hacen mención siempre a una decisión de un tribunal de Massachusetts, de Estados Unidos, donde dicen que no es permitido en Estados Unidos pagar una tasa por capacitación por un jugador que tiene su condición de libre, y que por lo tanto, a pesar de que quieren trabajar con FIFA, lo que dicen es que ellos deberían de tener tasa cero. Y obviamente a nosotros un poco nos preocupa, porque sabemos que cuando se echa a andar la clearing house se va a echar a andar con las categorías y con los datos que estén adentro del sistema. Y obviamente yo sé que FIFA está trabajando en esto, o sea, no es un tema de gente muy capaz trabajando en ese asunto. No podemos entrar a que Argentina tenga todo bien puesto, categoría 1, categoría 2, Uruguay tenga todo bien puesto, categoría 2, 3, 4, y sin embargo algunas federaciones no lo tengan bien, porque va a crear desigualdad. Según se escriba allá no hay derecho, y según se escriba así lo hay. Entonces es un tema bastante complejo. Y otro tema es que no todas las federaciones actualizan como corresponde estas categorías. Cuando se producen los ascensos y descensos, si uno quiere estar de alguna manera coadyuvado en la norma FIFA, tiene que de alguna manera actualizar. Por ejemplo, en nuestro procedimiento, cuando se producen a fin de año los ascensos y descensos, cambiamos los que son categoría 3, que son la B de Uruguay, y ascienden, pasan a ser categoría 2, y viceversa. El que desciende pasa a ser categoría 2 a categoría 3. Por lo tanto, las federaciones tienen la obligación de estar permanentemente actualizando estas categorías de formación. Además, los comprobantes de pago. Hoy podemos ver que todos los comprobantes de pago de las transferencias que ocurren con pago deberían estar en el sistema. No todas están, pero todas deberían. Y este punto en particular va a adquirir especial relevancia en la clearing house. Por lo tanto, nosotros a nivel local estamos ya insistiendo en que se cumpla con todos los elementos fundamentales para esto, a los efectos de que eviten que se les inicien procedimientos disciplinarios. Una novedad que tiene no más de 30 o 40 días es justamente el tema de los datos bancarios. En una época anterior al TMS no había datos bancarios en ninguna parte, solamente eventualmente podía estar en el registro del contrato en sí mismo.
Cuando se produce el advenimiento del TMS, se cargan datos para cada transferencia, es decir, cada vez que se producía una transferencia, había que cargar los datos bancarios de esa transferencia a donde se querían que los pagos llegaran. En una reciente actualización, la que les vuelvo a decir no tiene más de 60 días si no me equivoco, la FIFA ordenó que hay que preingresar las cuentas. Es decir, hoy hay que entrar, los usuarios de TMS de cada club tienen que entrar y ya poner cuáles son las cuentas que se van a utilizar. Es más, esto también es muy consultado, los datos bancarios deben de ser propios. Anteriormente los clubes ingresaban cuentas de algún dirigente o cuentas de la propia federación, no. Nosotros estamos insistiendo, como bien lo dice el reglamento y ahí lo he copiado, son los datos bancarios propios, no pueden ser datos bancarios de terceros. Donde esto se advierta, la FIFA con razón seguramente iniciará procedimientos disciplinarios. Y lo bueno de esto sí es que permite ingresar más de una cuenta. Y hay que seleccionar entre cuentas para lo que se reciba por transferencias de jugadores y lo que se ponga para reclamos de mecanismos de solidaridad. Puede ser la misma, pero pueden ser distintas cuentas. Por eso, y por todo lo que vengo diciendo, es muy importante, y cada vez más si uno lo mira en retrospectiva hacia atrás, hace 10 años, que la designación de usuarios no puede recaer en una persona que no tenga una mínima aptitud personal para eso, y mucho menos que no tenga conocimientos informáticos. Es necesario que esa persona sea full time, como les dije. No puedo esperar que el sábado, porque los plazos de FIFA pueden vencer un sábado, un domingo, no puedo esperar que un sábado o un domingo el abogado del club me diga tienes que cargar este documento, tienes que accionar, pedir los fundamentos y yo espere hasta el lunes que empiece a trabajar. No, esa persona tiene que estar en una permanente disposición, tiene que tener una gestión profesional del TMS. El compromiso y tiene que tener un conocimiento, sobre todo mínimo al menos, de las normas de derecho deportivo por todo lo que estoy explicando. Esto, cada vez el TMS se ha ido ensanchando, ha incorporado ámbitos que indudablemente generan que las personas que lo manejan tienen que tener un conocimiento mínimo. Y obviamente una cuestión que fue requerida y por suerte hemos sido también escuchados, como hemos sido escuchados en el último tiempo, gracias a Dios por FIFA, es la posibilidad de que los usuarios tengan permisos diferenciados. Es decir, el club puede decir, este usuario lo tengo para reclamos de solidaridad y formación, este usuario lo tengo para el tema de menores, este usuario lo tengo para transferencias, este usuario lo tengo para femenino. O sea, uno puede discriminar los permisos de tal manera que esa otra persona no invada la esfera de acción de otro de los usuarios del club. Por lo tanto, eso perfectamente pueden solicitarlo si están trabajando con algún club. Obviamente que FIFA allí solicita algún grado de responsabilidad tanto del club como de la persona, sobre todo un grado de responsabilidad jerárquica. Daniela, ya sé que estoy pasado el tiempo, pero me voy a acercar al final. No, por favor, un placer. Tenés todo el tiempo del mundo, así que no hay problema. Y lo otro que me interesa sobremanera explicarles es, primero, hay un procedimiento de sanción administrativa que muchas veces los clubes no conocen y es muy importante. Ustedes saben perfectamente que es la comisión disciplinaria de FIFA que tiene la potestad sancionatoria a nivel de FIFA. Pero esta comisión disciplinaria ha delegado en el departamento, en principio de FIFA TMS y ahora de ejecución reglamentaria, a su vez en una sección específica de cumplimiento, de que en definitiva pueda investigar ciertas infracciones de naturaleza relativamente inferior o técnicas y sancionar a esos clubes con una multa de hasta 14.000 francos suizos. Esto es muy importante, porque las infracciones están expresamente detalladas en las circulares 1259, ahí estuvieron las 10 primeras, y la 1478 que agregó otras 4 infracciones. Esto es muy importante porque hay infracciones que se comunican, son primero unas cartas, en estas son infracciones menores, la FIFA no sanciona de arranque, la FIFA dice, mira, tú no has ingresado la orden contraria, el club extranjero ya cargó la orden y tú hace 3 días o 4 días que no la has cargado. Te pido por favor que la cargues, te mando una carta. Ahora, si uno no contesta o uno no revisa el TMS, como le había explicado hace un rato, indudablemente FIFA te va a volver a mandar una carta y decir, bueno, si no lo haces en tal plazo, te tengo que sancionar.
E inclusive puede pasar a mayores, puede pasar que tampoco lo haga si el departamento de TMS o de ejecución reglamentaria lo pasa inclusive a la comisión disciplinaria de FIFA. Pero básicamente es un expediente menor de hasta 14.000 francos suizos, que es el monto que pueden sancionar, que se inicia con ese procedimiento solicitando información y la documentación en un determinado plazo. Y ahí viene el otro tema, al correo de la dirección del responsable del TMS del infractor, no del club. Entonces también es importante conocer que es muy, pero muy importante tener actualizada la dirección del club, por lo que dijimos hoy de la Comisión del Estatuto de Jugador, pero es muy importante también saber que el responsable principal del club, siempre hay varios usuarios, o un usuario, pero si hay varios, hay uno que es siempre el principal, tiene que estar con la dirección actualizada. Ha pasado que hay clubes con 4 o 5 usuarios y el responsable principal se va del club y no informa a la FIFA. La FIFA se va a comunicar con esa dirección de mail de ese responsable. Por lo tanto, empieza nuevamente una serie de sanciones y el club no lo advierte. Entonces, es muy importante tener todo actualizado debidamente. Ahora bien, ustedes me dicen, ¿queda aquí? ¿Son solo estas sanciones las que puede aplicar TMS de forma directa? No. Hay un procedimiento de expediente estándar, que en las siglas en inglés serían TCF, que aquí ya son para infracciones más complejas, son para los incumplimientos sustantivos, es decir, aquellos incumplimientos de naturaleza un poco más grave. Por ejemplo, el 18 bis, el 18 ter, el 19 bis, entre otros. Obviamente, por un tema de legalidad, no puede estar dentro de las 14 infracciones que motivaron la sanción anterior. Esas se excluyen, van por el procedimiento anterior. Son estas de una naturaleza más grave. Y aquí el procedimiento es más o menos parecido. Entonces, ¿qué hay? Hay una carta donde se solicita la información para que se entregue en un determinado plazo una cierta documentación. Ahora, si un club no responde o lo hace fuera de plazo, indudablemente ya automáticamente esto se remite a la comisión disciplinaria de FIFA. Este departamento que dijimos de ejecución reglamentaria lo que hace es presenta junto al departamento de asuntos disciplinarios de FIFA, lo que hace es, bueno, mira, tenemos todo este cúmulo probatorio, vamos a exigirle más pruebas por esto, por otro, y luego de investigar, sancionará o no sancionará el club. Pero aquí ya las sanciones no están limitadas a los 14.000 francos suizos. ¿Por qué? Porque ya estamos en órbita específica de la comisión disciplinaria de FIFA y ya no del órgano del departamento de ejecución reglamentaria. Y finalmente, lo último que le voy a decir es el tema sobre los menores. Indudablemente el tema de los menores también ha mejorado muchísimo. Antes obviamente ni siquiera se tramitaban, como les dije hace un rato, ahora han habido nuevas excepciones. Si uno se pone a combinar las excepciones, está muy bueno que puedan acceder a lo que es la guía práctica para la autorización de menores que está colgada en la página web de FIFA, porque allí establece todas las excepciones posibles. Y si bien nosotros sabemos que hay 5, 6 o 7 principales, por llamarle de alguna manera, en un conteo rápido que hicimos en una oportunidad, nos dimos cuenta que hay cerca de más de 40 excepciones posibles. Entre ellas, y algunas obviamente de combinación. Por ejemplo, y yo siempre manejo el mismo caso, obviamente que si un chico venezolano se muda con su familia a Buenos Aires, bueno, pues indudablemente podrán solicitar la autorización de menores, atendiendo a la mudanza de los padres por motivos ajenos al fútbol, y eventualmente lo pueden registrar en un club de la AFA, mejor dicho, de Buenos Aires mismo. Perfecto. Pero la pregunta es, ante una misma situación, ¿ese chico puede jugar en Uruguay? Y la respuesta es sí. Por ejemplo, ese mismo chico venezolano que se muda con los padres a vivir a Buenos Aires, ¿cuál excepción es? La excepción mudanza de los padres. Pero a esa misma excepción mudanza de los padres luego la combinamos con la de 50 kilómetros, es decir, la de 100 kilómetros, y por lo tanto ese chico parecería que pudiera jugar en Colonia. ¿Por qué? Porque Colonia en Uruguay está a menos de 40 kilómetros de Buenos Aires, en línea recta. Por lo tanto, la combinación de ambas excepciones harían que un jugador venezolano cuyos padres vivan en Buenos Aires pudieran todos los días viajar y practicar y jugar al fútbol
de este otro lado, por ejemplo, en el club, tenemos un club en Colonia que es profesional, Plaza Colonia, por ejemplo, que pudiera de alguna manera beneficiarse. Y a la inversa lo mismo, el chico venezolano viene, se inscribe, se ponen a vivir en Colonia con los padres y pudiera jugar en Buenos Aires. Entonces, ese tipo de excepciones y de combinaciones es permitido. Entonces, inclusive están expresamente establecidas en esa guía. Por lo tanto, sería muy bueno que pudieran accederlo porque realmente a veces lo que era muy restringido al principio se fue de alguna manera excepcionando con el correr del tiempo y flexibilizando por parte de FIFA. Y la otra cuestión es la celeridad. Indudablemente cuando nosotros comenzamos en esto del TMS, incursionamos en esto en el año 2010, la FIFA nos advertía que un procedimiento de esta naturaleza iba a demorar al menos unas 6 semanas. Y que indudablemente habría que preverla para que no se cerraran los pedidos de inscripción. Ustedes podrán ver ahí en pantalla, el primer recuadro simplemente es las cantidades que sean de ingresos de solicitudes que se han hecho en el último año y por edad. Es decir, indudablemente vemos que la edad donde más se pide es con los 16 años, porque es quizás cuando se abre a nivel europeo también, por la excepción, pero además porque a los 17 años tiene una bajada, porque muchas veces cuando uno ya se está acercando a la edad de 18 años, muchas veces desmotivamos que se solicite esto y decimos que se aguante o se espere 1 o 2 meses, cumpla los 18 años y se olvide de pedir la excepción, porque hay que presentar una serie de documentación. Pero esto no es lo importante realmente es que de aquellos 6 semanas que demoraban en un principio este tipo de excepciones, actualmente la FIFA dice, bueno, de toda esta cantidad que tengo, sigue siendo preponderante el motivo de movimiento de los padres por motivos ajenos al fútbol. Luego viene la excepción de los 5 años, con 1.214 que hubieron. Pero, como les dije, la gran ventaja que ha tenido esto es que de las 5.487 solicitudes que hubieron en el 2019-2020, observen el gran número que es, la FIFA ha bajado enormemente la demora en esos trámites. Cuando en el 2015-2016, con 3.300 expedientes, se demoraba un promedio de 57.5 días, en el 2019-2020 entraron 5.487 expedientes y el promedio de las mismas es de 18.9 días, o sea, un poco menos de 3 semanas. Y esto no es nada. Yo cuando miré los números no reflejan por lo menos la realidad que tenemos nosotros. Nosotros los últimos 4 o 5 casos los cargamos, por ejemplo, en el día de hoy, y al otro día cuando entramos a las oficinas ya tenemos la autorización. Es decir, las últimas 4 o 5 autorizaciones de FIFA han salido de un día para el otro, lo cual indudablemente refleja la celeridad que le han impuesto a este tema y obviamente los clubes que pueden utilizar al jugador y el chico que en definitiva puede jugar por su club. En conclusión, y para terminar y luego abrir una ronda de preguntas que ojalá no haya o sean pocas, no hay duda alguna que si hoy lo miramos hacia atrás, la herramienta que ha sido el TMS brinda hoy seguridad y certeza jurídica. No hay duda, ha mejorado muchísimo la transparencia y la credibilidad del sistema. Primero porque es un verdadero sistema de correlación de transferencia. Pero por lo que yo les dije al principio, realmente hay una herramienta de protección al reglamento que es impresionante. Como les dije, se contabilizan la cantidad de inscripciones, se contabilizan los periodos de inscripción, se truncan las transferencias que se quieren hacer por fuera del reglamento. O sea, hay una gran cantidad de ámbitos que han sido mejorados claramente por el sistema. Y como les dije, es un tema en permanente evolución. La semana que viene ya no van a ser exigibles las declaraciones de TPO. El sistema solamente va a tener que cargar lo normal, 3 documentos, que van a ser el contrato, el documento de identidad y el convenio por la transferencia o la constancia de jugador libre. Entonces, todo esto de alguna manera va evolucionando y nos va llevando a otros ámbitos que se van agregando al TMS y esto nos ha implicado aumentar la gente. En Uruguay somos 3 o 4 los que estamos en el TMS, tengo 3 compañeros que trabajan mucho en esto
pero además uno ve otras federaciones y tienen más de 50 usuarios. Por ejemplo, Alemania creo que tiene más de 52 o 53 usuarios solo por la federación. Entonces uno demuestra el volumen de trabajo que también tienen de tener. Ni me imagino Brasil o Argentina mismo, que tiene muchos más clubes y más jugadores afiliados que nosotros. Por lo tanto, sí tengo una cosa, no sé si Emilio seguirá en línea o no, pero yo se lo he dicho de forma directa. Lo que sí me parece que hay un debe es que las federaciones miembros necesitan mayor capacitación sobre las normas materiales de registro. Muchas veces las federaciones no registran de la misma forma, y al no registrar y no tener un parámetro único, esto genera desigualdades. Yo sé que la FIFA ha hecho muchos esfuerzos, sobre todo cuando no teníamos esta maldita pandemia. Teníamos una actualización anual, se han hecho muchos trabajos vía Zoom, pero indudablemente nos falta, sé que nos falta, hay federaciones que confunden el registro de varones de fútbol 11 con el registro de futsal. Un jugador puede estar registrado en Brasil en futsal y en Uruguay en fútbol 11. Sin embargo, hay federaciones que no entienden eso, hay federaciones que dicen yo te envío igual el registro en las dos disciplinas, y eso es un disparate, porque indudablemente va a modificar el pasaporte deportivo. O sea, hay una cantidad de cuestiones. Entonces, sí o sí, creo que vamos a tener que mejorar en la capacitación de las asociaciones miembros y tratar de, obviamente, incidir de alguna manera. Sé que en esta última administración de FIFA, y no porque esté Emilio presente, ya se lo he dicho en forma personal, escucha a quienes normalmente estamos de este lado del montador en el terreno de juego, por decirlo de alguna manera, y muchos de los cambios se han producido justamente a iniciativa nuestra, o por lo menos se consulta, y para nosotros eso sí es importantísimo, porque antes venían cambios de FIFA que uno no los lograba entender o eran impracticables. Entonces, quiero terminar por acá, decirles nada más que espero que hayan tenido, que no les haya aburrido mucho, y que bueno, que hayan de alguna manera recibido, sea un 10% de todo lo que dije. Daniela. No, por favor, excelente, Horacio. Me había quedado la última. Daniela, muy bien. La última. Adelante, adelante. La última son las dos incógnitas que se vienen, y que indudablemente el TMS va a tener un rol principal en el clearing house, eso no me cabe la menor duda. FIFA nos ha comunicado, no sé si fue esta semana o la semana pasada, que la aprobación de esto y la entrada en vigor va a ser para el 1 de julio del 2021, estaba previsto que fuera para el 1 de enero del 2021, pero indudablemente yo soy muy parecido en ese sentido. Me gusta dar pasos firmes y creo que en esto nadie se puede equivocar. Esto indudablemente permitirá que muchos dineros ingresen a los clubes en forma directa, pero indudablemente necesita de la colaboración de todos los clubes y de las federaciones. Por lo tanto, tampoco estoy autorizado para hablar mucho más de esto. Lo que sí sé es que van a haber muchos procedimientos complejos y por lo tanto hay que tratar de alguna manera simplificarlo. Y obviamente el régimen de agentes de jugadores que se viene, no estoy tan empapado que de qué papel jugará el TMS, pero me imagino, conociendo el paño, que indudablemente muchas de estas cuestiones de los agentes, no sé si exámenes o registros o lo que, seguramente se harán por TMS. Así que ahora sí, era lo último que les quería decir. O sea, además de todo lo demás, estos dos temas grandes se van a venir a través del TMS. Contigo, Daniela. Muy bien, entonces ahora sí, muchas gracias ante todo, Horacio, y felicitaciones por una charla más con tanta claridad de conceptos y de funcionamiento, sobre todo también, ¿no?, del TMS, que es tan importante, en definitiva. Acá tengo un par de preguntas del chat. Por ejemplo, Andrea nos pregunta, en el caso de infracciones al sistema TMS, ¿dónde es que se presenta la denuncia correspondiente? ¿Ante qué órgano? En el caso de infracciones, no es que se presente una denuncia, indudablemente las infracciones las percibe el propio departamento de cumplimiento de TMS, que es el que en definitiva inicia el procedimiento ante el infractor. Ahora, sí puede haber una denuncia
Y la denuncia puede ser ante el departamento de cumplimiento mismo de TMS, quien recogerá el guante y de alguna manera tratará de solicitar toda la información correspondiente. Bien, perfecto. Te agrego también que Emilio continúa acá con nosotros y también amablemente ha compartido incluso la guía que estuviste comentando acerca de las excepciones para las transferencias internacionales de menores. Así que bueno, muchas gracias, Emilio. Ha compartido una guía actualizada con un video incluso. Así que acá ya todos los asistentes cuentan con eso. Sí. Astor, que no me acuerdo de qué país es porque nos acompaña desde siempre, pregunta acerca de si FIFA ha contemplado que los clubes aficionados obtengan un usuario personal o cuenta propia de TMS. Eso ha sido un tema que lo venimos manejando hace 4 años. Cuando digo lo venimos manejando es porque cuando FIFA hace esas reuniones de capacitación, reúne a todas las federaciones miembros y nos va preguntando. En la realidad de la situación, parecería que sería el punto ideal. ¿Por qué? Porque imagínense, yo sería el primero de darle un usuario de TMS a un club aficionado para que sea el mismo el que haga los reclamos de solidaridad y formación y yo salir del medio como federación. El problema es que es muy difícil mantener capacitados a todos los clubes aficionados. Yo en Uruguay tengo 1000 clubes aficionados, pero imagínense Brasil, imagínense Argentina, capacitar a toda esa gente y que cuando un club se separa de ese usuario, el usuario se va del club, hay que capacitarlo de vuelta. No es un tema que lo capacite una vez y queda pronto, no. Hay que estar en una permanente capacitación. De alguna manera también se ha facilitado un poco. La FIFA ha determinado y ha colocado un procedimiento mismo dentro del TMS para que el usuario del club saliente le informe al usuario que va entrando. O sea, hay todo un procedimiento. Pero indudablemente a veces pasa también que el usuario que se va enojado con el club o se va con problemas y lo que menos quiere es capacitar a nadie. Entonces, eso genera también que no le puedo decir al club, bueno, mira, te doy usuario de TMS, pero te voy a dejar sin capacitar un mes. Y no lo puedo dejar porque si le llega un reclamo de formación o solidaridad, estoy en la misma situación. Entonces, es bastante complejo el asunto. Bien, perfecto. Después, acá Manuel en el chat te pide por favor si podrías reiterar cuándo es que se puede inscribir un jugador fuera de la ventana de TMS. Sí, el artículo 6 del reglamento sobre el estatuto de las transferencias de jugadores de FIFA, en su párrafo primero, establece claramente cuáles son las posibilidades. El principio general es que todo debe ocurrir dentro de uno de los 2 periodos de inscripción. Luego viene una excepción amplia que es que podrán inscribirse fuera del periodo de inscripción aquellos jugadores que han rescindido de mutuo acuerdo con su club anterior o que ha vencido su contrato por el solo corrimiento del plazo en forma anterior al último día del periodo de inscripción de la asociación. Lo voy a traducir en ejemplo. Uruguay cerró el día 2 de octubre. Al cerrar el día 2 de octubre, si hoy quisiéramos incorporar a alguien, tendríamos que pedirle que nos demuestre que su contrato finalizó antes del 2 de octubre o que rescindió a más tardar el 2 de octubre. Si no me demuestra eso, el jugador recién va a poder inscribirse el día 11 de enero, que es cuando abrimos la ventana en enero. Y la última excepción, luego viene la excepción unilateral, que fueron los 2 casos que hablamos, que ahí va a depender si uno demuestra que tenía justa causa para rescindir, y quien está expresamente excluido, quien no puede pedir fuera del periodo de TMS, es el jugador que era aficionado en su último club, es decir, que estaba registrado como jugador sin contrato profesional. Ese no puede venir fuera del periodo de TMS. Bien, perfecto. Y te sumo una pregunta justamente con esto. En el caso de la rescisión unilateral, ¿cuándo es que no va, digamos, viste que vos hablaste en un momento acerca de la documentación que no se acompaña, que es importante, por supuesto, que se acompañe? ¿Se puede esto rever después, se puede acompañar después, o una vez que es denegada ya no se va a poder después incorporar esa documentación? Yo creo que sí que se puede, porque lo que hace la comisión del estatuto es decir, a ese momento no tengo la documentación necesaria como para poder permitir a su federación inscribir al jugador. De hecho, en el primer caso que le mostré en forma unilateral, como les dije, dejó la puerta entornada.
de existir y de aparecer una decisión de un órgano jurisdiccional o decisorio del caso de la justa causa y que diga que realmente el jugador rompió por justa causa, eventualmente lo va a poder permitir aún en una nueva petición. Bien, perfecto. Y después acá también tengo otra consulta de Francisco desde Chile. Pregunta cuánto es el plazo que suele tardar el traspaso de un jugador de una asociación miembro a otra. Y lo consulta, explica, dice, porque siempre los clubes dicen no ha llegado el CTI. Eso depende de la federación. Nosotros hemos hecho transferencias en menos de 15 minutos arrancando de cero. O sea, si estamos todos los dos clubes y las dos federaciones conectadas, normalmente eso es posible, sobre todo cuando el traspaso se hace entre federaciones que estamos aquí en la región. O sea, yo tengo el teléfono de la responsable de Chile, de Argentina, de Brasil. O sea, cuando es aquí a nivel regional es mucho más rápido. Pero no implica que hemos hecho transferencias muy rápidas con clubes europeos. Es decir, siempre que toda la documentación esté a la vista, sea correcta y no haya impedimentos, es muy rápido. Lo que pasa es que hay una norma en el anexo 3 que establece que ante la solicitud de una federación extranjera, la federación que debe liberar al jugador debe de correr un traslado a su club anterior. ¿Por qué? Porque el club anterior puede decir que ese contrato no terminó en forma de mutuo acuerdo o no finalizó, y ahí nos puede obligar a rechazar inclusive el transfer. Pero cuando los dos clubes están ya en acuerdo, que son la gran mayoría de los casos, muchas veces en 24 o en menos de 24 horas o 48 horas nosotros... El promedio nuestro en nuestra federación es entre 48 horas, debe ser el promedio, pero hemos hecho en minutos. Bien, excelente. También tenía una pregunta pendiente acá de Juan José, que te pide a ver si podés recomendar algunos textos o algo para conocer más acerca de la normativa específica relacionado con el sistema TMS. En realidad, no he visto, más que, a ver, lo que recomiendo es leer el reglamento. No hay mucho misterio, porque es así. Yo recuerdo haber escrito un capítulo para el libro de Horacio sobre TMS, pero obviamente era un capítulo escrito allá en el año 2013, 2014, no recuerdo ahora. No sé si hay algo escrito. Sé que también ha salido un compendio. Creo que Ornella Di Belli tenía un compendio de normas o tenía algo también en específico. No lo sé si creo que había algo de eso. Pero yo lo que recomiendo es leer el reglamento. Leyendo el reglamento, el anexo 3A, está todo. Y obviamente quedamos a disposición y también hay un correo de FIFA que si hoy o mañana alguien quiere más información, no creo que FIFA tenga inconveniente de liberarle lo que tenga a su disposición. Perfecto, excelente. Bueno, y mientras le solicito ya el micrófono a Ricardo y a Norberto, te hago una pregunta yo, y es, un poco venimos viendo, viste, con este tema del COVID, que se han modificado, se han tenido que adaptar periodos de ventana de inscripción y demás. ¿Qué se vislumbra? ¿Qué pensás vos con relación a este esquema? Si es que hay alguna solución que se pueda aportar para ordenar en esta extraordinariedad, ¿no?, de esta situación. Pensando sobre todo que estamos todos obviamente expectantes con la vacuna y con la solución de esto, pero me gustaría saber cuál es tu opinión o cuál es la alternativa que podés vislumbrar con relación a esto. Bueno, eso es una pregunta más que compleja. O sea, Emilio hace 6 meses que la viene buscando y la va llevando de a poco. O sea, es muy difícil, primero porque hay que contemplar 211 realidades distintas y es muy difícil tener una solución única para todos. Yo aquí aprovecho, yo tengo una bandera hace muchos años que es tratar de que todos los periodos de inscripción sean universales, es decir, que sean 45 días a principio de año y 45 días a mitad de año para todo el mundo y que nadie tenga posibilidad de apartarse y que cada uno adecúe sus campeonatos a dichos periodos de inscripción. Sé que es muy difícil porque hay países, sobre todo nórdicos, que juegan sobre la nieve y tienen muy pocos meses o periodos donde pueden realmente jugar, entonces no le puedes establecer el periodo 2 meses antes. Entonces es bastante complejo.
pero bueno, aquí nos vamos adaptando como sea. Nosotros le pedimos una autorización especial a FIFA en nuestra federación para abrir el periodo el próximo 11 de enero hasta fines de marzo, pero los jugadores que se inscriban ahí no pueden jugar hasta que no termine la temporada 2020. Es algo parecido a lo que ellos habían previsto a nivel europeo a mitad de año, que pasó. Es decir, la circular fue parcialmente omisa, es decir, se contempló lo del momento que era el verano europeo, pero no se previó que las consecuencias venían también hacia el verano nuestro. Entonces, por ejemplo, la temporada de nuestro país va a terminar seguramente a mitad de febrero seguramente, pero nosotros no podemos esperar a abrir el TMS después que termine la temporada, porque nuestros clubes van a jugar seguramente Libertadores Sudamericana ya a mitad de febrero, entonces tenemos que hacerlos partícipes del sistema de transferencias que se abre en el verano. Y la manera que teníamos de hacerlo es que, bueno, vamos a permitir que esos jugadores se inscriban, no van a quedar habilitados para la competencia local porque ya han tenido los 2 periodos de inscripción de la temporada, pero sí van a poder quedar habilitados para registrarse en la Copa Internacional. Y obviamente van a quedar habilitados cuando comience la temporada 2021 para la Liga Local. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias ante todo de nuevo. Y Ricardo y Norberto, por favor, tienen ya los micrófonos habilitados, que seguramente tienen preguntas ustedes también. Bueno, tomo la palabra yo. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Se me ve bien? Porque se me cortó el internet, así que estoy por el celular nada más. Así que, bueno, Horacio, como siempre, un abrazo grande, amigazo. Gracias por estar con ALADE. Allá hay muchos uruguayos que forman parte de ALADE, así que esperamos que se junten muchos más. Esperamos que después de esta pandemia podamos cruzar de vuelta el charco y vernos y darnos un abrazo. Te agradezco mucho. Estamos siempre a tu disposición para lo que guste mandar. Y bueno, hasta siempre. Y cuídate. Muchas gracias, Norberto. Horacio, también agradecerte enormemente, pues como siempre y desde hace muchos años, este tema, como decíamos al principio, una referencia obligada y nos sacamos siempre todas las dudas. Yo hay una preguntita me quedaba práctica, un par, pero digamos una. Cuando una vez que ya se subió toda la documentación de una transferencia, y por ejemplo, los clubes con posterioridad refinancian, por ejemplo, la cuota 3 del precio de la transferencia, y hacen un nuevo, hay un nuevo plazo de pago. ¿Esto es posible enmendar y subir estas modificaciones a esa transferencia? Lo digo porque si esto afecta a los 2 clubes, quizás subirlo al TMS o no, tiene alguna relevancia, pero no sé si tanto. El punto está en los clubes, en el mecanismo de solidaridad, que algunos se defienden diciendo, no, mira, hemos refinanciado esto, ¿lo podemos subir o ya tienen que quedar sujetos a la contratación originaria? A ver, con respecto si te entendí bien, Ricardo, estamos hablando en expedientes de solidaridad y formación. Sí. O de transferencias. No, yo primero arrancaba con la transferencia. No, en los expedientes de transferencia, por más que la transferencia quede completa, sí, los clubes siempre pueden subir documentación adicional. Lo importante es que reflejen realmente la nueva condición en el sistema. Obviamente el sistema no les va a pedir que ingresen a mano porque ya no van a poder ingresar. Bueno, ahora en vez de cuota 3 vamos a hacer 2 cuotas de 150. No. Lo que van a subir sí es la documentación, que es lo importante. Van a subir el PDF debidamente firmado. Y con eso ya basta. Obviamente en el sistema van a quedar registrados solamente 3 cuotas, pero en la documentación que ustedes suban va a quedar debidamente plasmado cuál es el verdadero acuerdo, que es lo importante. Lo importante es que FIFA y nosotros tengamos realmente cuál es la realidad de la situación. Perfecto. Esto también, ¿sabes qué? Va unido, por ejemplo, en los temas de injerencia de terceros, en algún caso en el cual, como antes explicabas, el propio TMS inicia un procedimiento, no es procedimiento disciplinario, pero empieza ese trámite. Y le da traslado a los clubes diciendo, bueno, parece que hay una infracción al 18 bis. Y ahí ha habido casos que los clubes enmendaron esto. Dijeron, bueno, mira, la verdad es que
fue algo que no nos dimos cuenta y, digamos, volvieron a redactar el contrato quitando esa cláusula. Lo digo porque, sin embargo, pasó después a la comisión disciplinaria y fueron sancionados los dos, por más que habían, digamos, justamente quitado esa injerencia del contrato. Yo no tengo, obviamente, competencia sobre ese asunto, es un tema de la comisión disciplinaria de FIFA, pero lo que sí te puedo decir es que, como opinión, es que la infracción se cometió. Claro, esa fue la decisión. Sí. La infracción se cometió, más allá que indudablemente se puede haber reparado el error, por llamarlo de alguna manera, o enmendado, y se suba nuevamente a la documentación, quizás ello vaya a temperar la decisión final de la comisión disciplinaria de FIFA, pero indudablemente, quieras o no, el primer error se cometió y la infracción está. Sí, esa fue la respuesta de FIFA. Justo exactamente igual. La infracción estuvo y en teoría hubo una moderación de la pena en virtud del arrepentimiento de los clubes. Así que bueno. Perdón, cuando dije me alegro de haber coincidido, no que me alegro que lo hayan sancionado. Sí, nada, quedó claro. Bueno, no sé si quedó alguna pregunta más. No, estamos, Richard, así que te doy el cierre, por supuesto. No, el cierre, ya Norberto dio el agradecimiento, como siempre, enorme, Horacio, y los esperamos a todos a la esperada exposición de Emilio el jueves que viene, 3 de la tarde, otra de las citas imperdibles, bueno, y ahí aprenderemos lo que se viene. Así que la última palabra es tuya, Horacio. Bueno, no, muchísimas gracias a todos, sobre todo por aguantar. Ahí estoy viendo a Emilio, debe ser como las 10 de la noche ahí donde está, o sea que todavía está despierto y saludando. Espero no haberme sobrepasado ni expuesto a sanciones disciplinarias por mis dichos. Y bueno, me alegra haber servido de telonero de un grande que va a venir la semana que viene. Sé que aquí hay muchos uruguayos en este foro, en este momento. Realmente yo mismo les voy a invitar, más allá que les va a llegar seguramente la invitación, para la charla del próximo jueves, que seguramente no va a tener desperdicio. Así que muchas gracias a todos. Espero, ojalá que hayan captado al menos el 10% de lo que quise decirles. Y bueno, aquí estamos a las órdenes para cuando necesiten algo de nuestra parte. Sin duda, muchas gracias. Horacio, muchas gracias a todos. Y bueno, como ya venimos diciendo, los esperamos en el próximo jueves al ADE con la última charla, el cierre, a cargo del 1. Así que nos vemos el jueves que viene. Gracias.